Bueno, primero quería decir unas pequeñas palabras. Bueno, primero agradeceros a todos que estéis aquí en este hito tan importante para nuestra asociación, que es la presentación del estudio. Primero también disculparnos. Creemos que este estudio, ¿no?, de manera continua se ha ido presentando principalmente en el primer trimestre. Como veréis a lo largo del día de hoy en la presentación, el estudio ha tenido unos cambios bastante drásticos que creemos que enriquece de manera considerable lo que veníamos aportando a la industria de manera continuada, y sobre todo consideramos que es un punto de inflexión. Y desgraciadamente esto significa también un peaje derivado del cambio de metodología que mis compañeros explican de manera más detallada. Y como decía, que aunque ha sido un peaje que hemos tenido que pagar y es un pequeño retraso que traemos a la industria, creemos que este cambio de metodología va a aportar mucho. Hace un año, cuando la Junta Directiva decidió cambiar la metodología del estudio de inversión, hizo una pequeña reflexión de cómo era el ecosistema de medios actual. El ecosistema de medios actual, la verdad es que se ha complicado mucho a lo largo de los años. Todos los entornos programáticos y todos los ecosistemas de intermediación hacen que las fuentes de información donde estábamos recabando los datos de inversión podía generar algún tipo de solape que podía hacer que el estudio no tuviera la credibilidad, y por lo tanto estuvimos reflexionando si, en vez de ir a la parte vendedora, intentar ir un poco más a la parte compradora. Jorge de Price hará una reflexión de cómo hemos cambiado esta metodología y junto con mis compañeros Rafa y Marcos os explicaremos un poco las ventajas asociadas a este cambio. Sin duda es un cambio que nos aporta una mayor base para darle muchísima más credibilidad a este estudio. Lógicamente, también la atomización de los medios nos hacía reflexionar si la fuente donde estábamos obteniendo los datos de inversión eran los adecuados. Y por lo tanto, ese cambio de metodología, yendo más a la parte compradora, que en este caso han sido las principales agencias de medios del país, donde se concentra un volumen de inversión relevante, creemos que es un cambio que nos va a dar al estudio en esta primera fase más exactitud, pero según vayamos consolidando el estudio, mayor credibilidad y mayor solidez. Vais a ver en el estudio que muchas de las tendencias que veíamos aparecer en estudios anteriores se están convirtiendo en normas. Veremos un poquito también, ¿no?, esa eterna pregunta de si la publicidad digital está en disposición de poder superar los ingresos de otros grandes medios, ¿no?, como se está haciendo en otros países. Veréis un poco que estamos consolidando cada vez más nuestra posición dentro de la industria. Es un punto de inflexión importante, pero sabemos todos que es difícil, ¿no? Desbancar hoy en día a un medio rey como es la televisión es complejo, pero sin duda estamos poco a poco entre todos consiguiendo que este punto de inflexión pues se acelere. Este hito global, lógicamente, para nuestro país además es más complejo. Sabemos todos cómo es este ecosistema de medios y el papel de la publicidad en el entorno digital pues crece, pero lógicamente estamos muy condicionados también por ese primer agente. Quería hablar un poquito también de la publicidad. Vais a ver un poco en el estudio cómo se acentúa también la inversión en temas de movilidad y en temas de vídeo. Veréis bastantes avances en cómo hemos pintado y desglosado la información en estos dos agentes que para todos nosotros cada vez están siendo más relevantes. Lógicamente porque los anunciantes, ¿no?, y el consumidor está focalizando todos sus esfuerzos en consumir medios en este tipo de dispositivos. Veréis el cambio tan drástico y los crecimientos tan acentuados que se dan principalmente en este tipo de medios. Y por finalizar, sabemos todos también que todas estas herramientas que nos dan mayor credibilidad y sobre todo también mayor eficacia a la hora de planificar, ¿no?, todos estos entornos programáticos, entornos tecnológicos, entornos inteligentes, también se están acentuando más en nuestra industria. Veréis también cómo se está acentuando el crecimiento y también está cambiando un poco ese ecosistema de inversión al que estábamos acostumbrados. Y sin más, si os parece, voy a presentar un poco lo que sería la agenda del día de hoy, digo, para que todos seamos conscientes del contexto. Bueno, primero haremos una revisión de este cambio metodológico. Como os decía, pasamos un poco de analizar más la parte vendedora a focalizarnos más en la parte compradora y tener una visión un poco más
realista de dónde está yendo el dinero en nuestro contexto. Eso lo explicará Jorge de Price. Después entraremos más en detalle en la parte de resultados, haremos un desglose de toda la inversión que se está centralizando en la parte del desktop, tanto en la parte de display como en los sectores, el modelo de pricing de inversión, el modelo de contratación y también en cuáles de los soportes o medios se está concentrando esa inversión en el contexto de display. Haremos un zoom en esos dos agentes que os comentaba que están creciendo con bastante, con bastante acento. En la parte de vídeo también haremos una revisión de los resultados, de los sectores donde principalmente se está concentrando la inversión, de cuáles son los modelos de contratación y de pricing en esta disciplina y sobre todo también en cuáles son los soportes donde mayor inversión se está centralizando en el contexto vídeo. Y haremos también un zoom en la parte de search, ¿no? Sigue siendo un bloque relevante dentro de nuestro estudio y por lo tanto haremos también un foco en intentar desglosar cuáles son los resultados y los sectores asociados a esta inversión. Y lo que decía, además del vídeo, haremos foco en la parte de movilidad, donde haremos un zoom exactamente en la parte de display, viendo los resultados, el modelo de pricing y el modelo de contratación. Sabéis que hace unos años incluimos también el Digital Signage como una de las disciplinas con mayor auge dentro de nuestra industria. Haremos un foco también en intentar dar visibilidad de cuál es el nivel de concentración de inversión en esta disciplina, para pasar después a daros un poco un marco internacional de cómo está siendo el comportamiento de la inversión de medios en la parte europea principalmente, para pasar ya a compartir con vosotros tanto previsiones como algunas conclusiones relacionadas con el estudio. Sin más, presentaros a Marcos Luengo, vicepresidente de la IAB, para que proceda con la presentación de los resultados. Jorge, la parte de metodología. Bueno, muchas gracias, Checho, y muchas gracias también a la Junta de IAB por darnos la oportunidad de colaborar con vosotros en la realización de este estudio. La verdad es que, Checho, ya has comentado el cambio principal, que el cambio principal es de dónde obtenemos esos datos. Antes acudíamos a los soportes para obtener los datos de inversión, en este caso acudimos a las agencias, ¿vale? Entonces, pues bueno, ese cambio lo que hemos intentado es que además, ya que acudíamos a las agencias, intentar profundizar en el tipo de información que se solicitaba para tener una mayor base por la que poder dar más datos o hacer mayor desglose. Algunos de esos datos se dispondrán este año y otros datos han servido para coger una base que luego nos permita crecer y a lo largo de los años dar unas tendencias que veremos qué va a pasar. En cuanto a la metodología es muy similar a la de años anteriores en términos de cómo se obtienen esos datos, ¿vale? Price tiene un acuerdo de confidencialidad con cada una de las agencias, esas agencias reportan los datos, nosotros agregamos esos datos y se los proporcionamos a IAB para su tratamiento, análisis y para que realice las estimaciones oportunas de los datos que no están controlados, ¿vale? Entre esas estimaciones, bueno, pues por ejemplo en desktop y en mobile, lo que vemos es que hay una parte de compra directa de medios que es necesario estimar y que la ha hecho IAB. También todo lo que tiene que ver con buscadores y digital signage, como en años anteriores, se sigue la misma metodología y también es realizada la estimación por IAB. En cuanto a los datos que hemos recibido, los que tenían base suficiente para ser representativos en el mercado se han extrapolado para que representen a todo el mercado. Estoy hablando de los datos que tienen que ver con modelos de pricing, con desglose por sector, modelos de compra, programática directa y ya está, ¿vale? Entonces, esos son los principales puntos. He intentado ser más o menos claro y hacerlo en bullets. Si hay alguna duda, luego la pasamos a resolver. Pues si os parece, pasamos a lo que sería el estudio y los resultados asociados. Perfecto, buenos días a todo el mundo. Los resultados que se han arrojado de este estudio del cambio metodológico que ha habido este año ha sido que la inversión total en publicidad digital en el 2014 ha ascendido a 1.065,6 millones de euros. La división de esta inversión está en desktop, que son 990,7 millones de euros, en la cual la declarativa de display recoge no solo display, sino también vídeo, asciende a 358,7 millones de euros, a los que hay que añadirle
la estimación que hablaban hace un momento tanto Chechu como Jorge de lo que es la venta directa, es decir, la compra que realiza el anunciante directamente sobre el medio, que asciende a 71,1 millón de euros. Aparte está la parte de Search, que como comentaban antes es una estimación que asciende a 560,3 millones de euros. Es decir, Search representa sobre el total inversión de stock un 57% frente a lo que es display, tanto directo como declarado, que asciende al 43% de la inversión de stock. La parte mobile asciende a 42,9 millones de euros, donde display, que al igual que en desktop incluye tanto display como vídeo, asciende a 27,7 millones de euros, a los que hay que unirle nuevamente la estimación de compra directa de 5,5 millones de euros. La parte de Search, en el caso de mobile, es declarativo y asciende a 9,7 millones de euros. Con lo cual, Search representa, en el caso de mobile, un 23% de la inversión, frente a display, que representa un 77% de la inversión. En el caso de digital signage, la inversión total del 2014 en publicidad digital ha sido de 32 millones de euros, lo cual da al final que cada una de nuestras tres patas representa de esto un 92,9% de la inversión de esos 1.065 millones de euros, mobile un 4,1% y digital signage un 3%. Si miramos lo que sería la inversión en publicidad total en España en 2014, con datos Infoades e IAB, el volumen total de inversión en 2014 ha sido de 4.642 millones de euros, con un crecimiento del 7,3%, donde los dos grandes motores de este crecimiento han sido televisión, donde el crecimiento ha sido del 6,4%, y los medios digitales, donde el crecimiento ha sido del 9,9%. En el caso de los medios digitales, para poder hacer la comparativa, lo que se ha hecho es estimar el volumen de inversión de 2013 con la nueva metodología que se ha aplicado en el 2014. Si miramos cómo se reparte, la de 2013 es declarada por agencias. Hemos utilizado en 2013 la misma metodología que 2014. En el caso de el repartimiento del pastel de los distintos medios, como decíamos, televisión y digitales son los motores de crecimiento, y también se refleja también en lo que es su participación dentro del pastel. Televisión representa un 41% frente a digital, que representa un 23%. Hay un leve crecimiento en ambos medios. Se da la palabra a Rafa. Buenas tardes a todos, disculpadme un poquito la voz, voy un pelín cascado con la alergia primaveral. El primer punto que vamos a entrar en la parte de display, ¿vale? Voy a explicar un poquito más en profundidad. El primer punto que tenemos que tener claro para la presentación de hoy es que no nos va a valer la comparativa respecto al estudio del año pasado. O sea, lo que hemos hecho al final es coger los datos declarativos de las agencias del 2013 y el 2014, ¿vale? Y los crecimientos que vais a ver, los cambios que vais a ver es respecto a la misma metodología 2013. Lo digo porque vais a ver que los crecimientos no tienen nada que ver si lo comparamos con las cifras del año pasado. Este punto es importante. El año pasado las cifras eran dadas por los soportes, este año las cifras, la inversión es dada por las agencias. ¿Vale? Si entramos en la parte del display de desktop, hablamos de 990 millones, es un 92%, casi un 93% del total de la inversión, ¿vale? De la cual el display es el 43% de la inversión con 358 millones y Search es el 57% de la inversión con 560 millones. ¿Vale? De esto, un 20% de la compra de display es la que los soportes nos han dado como que se estima de compra directa. Es la parte que las agencias no han tramitado. Ese 20% entra directamente en compra hacia los soportes, que está incluido entre los 360 millones. ¿Vale? El crecimiento en display para el año 2014 ha sido del 7,8%. Esto es un poco lo que se estaba comentando antes. Estamos en un 7,8% respecto a la inversión de las agencias en el 2013, no respecto al estudio de la IAB en el 2013. Este es el punto clave.
Todos los datos que vamos a ver hoy van a ir referenciados sobre el dato de las agencias 2013 y 2014. No tenía sentido compararlo respecto al dato que nos dieron los soportes el año pasado, que evidentemente no macheaba, no tenía ningún sentido. En cuanto a la estacionalidad, la verdad es que se comporta muy parecido al estándar de mercado. El único dato relevante es el dato de diciembre, que frente a otros años que normalmente suele ser el mes de junio, el dato de diciembre ha sido el mes más alto con 33 millones en vídeo y 8 millones en... Digo, 33 millones en display y 8 millones en vídeo. ¿Vale? Si entramos dentro de la parte de desktop, principalmente en display, en este 43% de la inversión, vemos, en cuanto a la categoría del anunciante, los tres principales sectores que han funcionado ha sido automoción, estamos viendo telecomunicaciones y luego servicios financieros con un 10% del total de la inversión. Si lo vemos en cuanto a distribución por semestres, lo que vemos es que el primer semestre en las categorías principales se ha comportado un poquito mejor, aunque vemos que sectores que no han tenido tanto peso se han comportado mejor en el segundo semestre. Si vemos al modelo de pricing, vemos un 55% en la compra por CPM y un 22% en la parte de fijos. Si lo comparamos con estudios de años anteriores, esta es la parte quizá que muestra una diferencia más importante. 22% en la compra de patrocinios, de sponsorship o de posiciones fijas dentro de los soportes. Si entramos en la parte de modelo de contratación, aquí estamos viendo que es un 90,65% negociado y un 9,35% programático. Esto también cambia respecto a 2013. En 2013, con los datos revelados por los soportes, daba un 15% de compra programática. Al haber cambiado la metodología, ha cambiado el peso de la compra programática. Pero en cambio, si veis en lo declarado por agencias en el 2013 y lo declarado por agencias en el 2014, pasa de un 5,76 a un 9,35. Estamos hablando de un 62% de crecimiento en la parte de compra programática respecto al año pasado, en lo declarado, datos declarados por las agencias. Si entramos en la parte de soportes, la distribución es muy parecida a la que hemos tenido en estudios anteriores, ¿no? Un 45% en medios de comunicación, 36% en la parte de portales y un 11% en redes sociales, ya los medios más reseñables. Entrando en la parte de vídeo, que también es uno de los formatos que está cogiendo más peso, que está cogiendo más fuerza, dentro del declarativo hablaremos de 71 millones, ya siendo un 16% el total de la inversión de display. Los sectores principales o las categorías principales de anunciantes se repiten más o menos, aunque aquí vemos que está en primer lugar automoción, en segundo lugar telecomunicaciones y ya en tercer lugar en la parte de vídeo si vemos cómo entra alimentación, que antes no formaba parte de las tres principales categorías. Y la distribución por semestres pasa un poco parecido. Aquí la estacionalidad viene muy lanzada, probablemente por los lanzamientos de coches, por los lanzamientos de producto, pero vemos otra vez lo mismo, como alimentación en cambio, en el segundo semestre pasa a ser el mes que más ha funcionado dentro de la categoría de vídeo. En modelos de pricing estamos hablando de un 70% de la contratación dentro de CPM y un 33% dentro de CPV. O sea, una de las mejoras que entendemos que se produce en toda la parte de que sea una inversión declarada por las agencias es que aquí ya sí se está integrando probablemente una parte importante de la compra de medios como YouTube. En la parte de modelos de contratación, volvemos a hacer lo mismo, 87% negociada y 13% de programático. Aquí es curioso porque el dato del programático, como habéis visto, sale más alto, sale más elevado que la compra programática en lo que es el display convencional. En cuanto a soportes, la distribución es casi exacta. A la parte de display, 48% en medios de comunicación, 36% en portales y 11% en redes sociales. Ya por último, tenemos la parte de Search, que es la inversión en buscadores, que estamos hablando de 560 millones. O sea, al final estamos hablando de que representa un 57% del total de la inversión. Aquí lo que hemos hecho ha sido coger la inversión estimada que teníamos del año pasado y lo que hemos es aplicado el crecimiento que sí hemos sacado declarativo de las agencias. Hablamos de un 12% que las agencias nos han declarado que han tenido de crecimiento ponderado entre todas ellas y lo que hemos hecho es aplicar a la cifra estimada que teníamos de Search. Con esto doy paso a Jorge, nos va a explicar un poco la metodología que se ha utilizado para toda la parte de recogida de información de estos.
Sí, muy brevemente, luego encontraremos una diapositiva similar más adelante para la parte de mobile. Entonces, explico las dos para que luego sea más dinámico. Esta es una ficha técnica que encontraréis en el estudio en el que se representa cuál es el índice de representatividad de los datos, es decir, en qué base nos hemos basado sobre el total de la inversión para hacer esas extrapolaciones que comentaba previamente, ¿vale? Entonces, como podéis ver, salvo la inversión por soporte del segundo semestre, todas están por encima del 70%. Bueno, y en vídeo en PC ronda el 70%, que creemos que es un índice lo suficientemente representativo como para hacer una extrapolación a toda la inversión declarada, ¿vale? En cuanto a los crecimientos, hablaba Rafa de crecimientos entre el 2013 y el 2014. Las agencias han reportado ambos datos. Entonces, hay agencias que, bueno, reportaron en 2014 y no reportaron en 2013. Entonces, lo que decimos es, por ejemplo, en Display, que nos basamos sobre un 65% del total de la inversión del 2014, es decir, hemos cogido las mismas agencias que han reportado en 2014 y en 2013 para estimar ese crecimiento que comentábamos del 7,2. Perdón, estimar no, es un crecimiento controlado, ¿vale? Calcular. Vale, seguimos con la parte... Bueno, ahora me gustaría, bueno, como sabéis, desde hace un tiempo intentamos junto con la MMA concentrar esfuerzos y lanzar mensajes únicos al mercado, sobre todo en el lado de la inversión, y por lo tanto me gustaría invitar a la presentación a Enrique Burcos de Coca-Cola, presidente de la MMA, y a Borja Fernández de CM Vocento, vicepresidente de la MMA, para que nos acompañen en el estudio y hagan la presentación específica del área de movilidad. Gracias, Chuchu. Gracias por permitirnos participar en vuestro evento y en la colaboración de este proyecto. El primer dato que me gustaría comentar, y creo que igual soy un poco aguafiestas, es que me parece inaudito el dato que tenemos en este país de inversión en móvil. Creo que todos estaremos de acuerdo que un 4% de inversión en móvil es inadmisible para el mercado y tenemos que dar la vuelta. Si realmente pensamos que el consumidor está un 4% de su tiempo delante de un terminal móvil durante todo un día, creo que algo no nos cuadra. Por supuesto, el estudio es absolutamente estupendo, estricto y creo que tanto agencias como anunciantes tenemos que hacernoslo mirar y empezar a plantearnos qué tenemos que hacer para cambiar esto. Estoy convencido que el año que viene este dato será radicalmente diferente, pero tenemos que continuar apostando por ello porque la realidad es que el consumidor está donde está y tenemos que impactarle donde más tiempo pasa hoy en día y es delante de un terminal móvil, ya sea tableta, ya sea un terminal móvil tradicional. Y bueno, los datos yo creo que mejor Borja que yo lo puede comentar individualmente. Los datos en la parte de móvil sí que es verdad que nos sorprendía cuando estuvimos viendo las cifras, decimos, joder, solo un 4,1%, ¿no? Bueno, es verdad que aquí hay un cambio en la parte de display frente a search. La parte de search realmente representa un 1,7 sobre la inversión de desktop y en la parte de display creo que es aproximadamente un 7,7, ¿no? Aún así, lo que vemos, o si queréis doy los datos, en display es un B. Entonces, viendo la parte de anunciantes, es muy parecido a lo que nos contaba Rafa. Al final se concentra en los que más están tirando, tanto en la parte de desktop, en la parte de móvil, son los principales sectores muy parecidos. Principalmente son bebidas y alimentación, que es el primero, la parte de automoción, la parte de tecnología y telecomunicaciones, viajes, y luego también es importante, aunque depende, fue el año 2014, la parte de deportes en el primer semestre fue importante, y luego también la parte de entretenimiento, cultura, medios, muy centrada principalmente en el cine. Si lo vemos por semestres, lo que os decía,
está muy parejo la parte de automoción, la estacionalidad depende de lanzamientos, también alimentación y bebidas, tecnología y telecomunicaciones, como hemos dicho, pero si os fijáis en la parte donde está el balón de fútbol, la parte de deportes se concentra en el primer semestre, al ser un año par, con el Mundial. Y otros destacan en menor medida, como son viajes o lo que decía, cultura. En cuanto al modelo de pricing, pues vemos que aquí es similar, pero varía un poco más hacia CPM y fijo. El 63% de la inversión se realiza en campañas de CPM, el 20% son campañas fijas, pueden ser acuerdos o patrocinios, el 8% CPA, 6% CPC y el 3% sería otros, CPE, CPV. En cuanto al modelo de contratación, aquí vemos una diferencia frente a Display. Es verdad que comentábamos estos días que el año 2014 seguramente no es un hecho, no todas las tecnologías podían realizar de manera efectiva la compra programática de dispositivos móviles, ¿no? Entonces, eso es una cosa que ha ido evolucionando en el 2014 y por eso en el año 2014, aún así, frente al 9% que tenía la parte de display y desktop, en la parte de móvil es un 4,32% programática y un 95,37% negociada. Aquí un apunte, porque la parte programática, que conocéis todos, ¿no? Pues también tiene esa terminología de negociada, ¿no? Ya sabéis que hay una parte que se negocia pues, con acuerdos privados. Y en cuanto a la parte de soportes y porcentaje de cada uno de ellos, el 53% en la parte de móvil son medios de comunicación, online el 34% portales, 9% redes sociales y otros. Y bueno, lo que decíamos, analizando esos 27 millones declarados por la parte de agencias, vemos que hay un crecimiento 2013 a 2014 de un 63%, muy en línea con lo que los agentes del mercado de la otra parte hemos tenido el año pasado y bueno, esperemos que este año siga creciendo, como decía Enrique, para poder alcanzar a esos lectores en el sitio y en el dispositivo en el que están. Jorge. Sí, sobre la metodología utilizada en mobile. Aquí hay un punto que es importante, ¿no? Y es un punto importante que es realmente para todo el estudio. Trabajando con IAB, lo que considerábamos es que con una nueva metodología había que ser muy rigurosos en qué datos eran representativos y cuáles no. En este caso, hemos decidido, y aunque sea una medida conservadora, no ofrecer desgloses de search y de vídeo, porque los índices de representatividad considerábamos que a lo mejor no eran suficientes como para que los datos tuviesen esa fiabilidad que requeríamos con esta nueva metodología y esa rigurosidad que queríamos que tuviese el estudio, ¿vale? Entonces, por eso no encontráis ese desglose como sí que lo encontrabais en Desktop. En relación a Digital Signage, este año han participado 9 soportes, lo que es el estudio, y los datos que han declarado hacen que el volumen de inversión digital en Digital Signage en el 2014 haya ascendido a 32 millones de euros, representando ya el 3% de toda la inversión en publicidad digital en España. Si vamos a mirar el entorno de inversión europeo en el que estamos, los datos más relevantes y significativos que ha habido este año es que la inversión digital en Europa en 2014 ha ascendido a 30,7 billones de euros. Y lo que es muy representativo es que en los últimos 5 años, desde el 2009 a hoy, a 2014, la inversión se ha duplicado, se ha multiplicado por 2, cual es un crecimiento muy considerable año a año. Si miramos lo que son los crecimientos en inversión, lo que son inversión en medios no digitales ha decrecido un 1,6%
frente a lo que son medios digitales, que ha seguido creciendo de manera muy considerable, un 11,7%, lo que ha hecho que la inversión en publicidad total en Europa haya seguido creciendo y se haya situado en un 1,8%. Si miramos los medios, y Chechu lo avanzaba al principio, empieza cada vez el medio de televisión, el medio online, están más cerca. En este momento, a nivel europeo, hay una diferencia de 2,8 billones de euros. Y le siguen medios editoriales con 26,8 billones de euros. A nivel de países, la fotografía se mantiene como en años anteriores. Los 3 países donde hay mayor inversión digital en Europa siguen siendo el Reino Unido, Alemania y Francia, y después estaríamos Italia, Rusia, Holanda y España en los siguientes 4 países principales de inversión digital en Europa. También es significativo ver que en todos los países, en los 10 principales países europeos, ha habido un crecimiento en inversión de 2013 a 2014. En cuanto a qué ha pesado más en el crecimiento de la publicidad digital en Europa, de ese 11,6%, Display ha crecido un 15,2% y le ha acompañado Search con un 10,8%, siendo los 2 sectores con mayor crecimiento. Y a nivel, una de las cosas que comentaba Chechu al principio es, siempre hemos hablado y siempre hemos dicho que se acercaba el momento en el que la inversión en digital igualaría o superaría la inversión en televisión. Según los datos de IAB, la estimación que hay es que en 2015 se va a producir ya ese hecho. Es decir, en 2015 se prevé que la inversión en medios digitales en Europa supere a la inversión en televisión, posicionándose siendo el primer medio en inversión dentro de Europa. Cedo la palabra a Chechu. Vale, bueno, para finalizar, nos gustaría compartir con vosotros algunas de las previsiones y las principales conclusiones relacionadas con el estudio. En el ámbito de la previsión, queremos alinearnos bastante también con lo que es nuestro socio en este caso, que es Price. Price desarrolla también un estudio a nivel global, que es el Media Outlook, y muchas de las previsiones, aparte de poder localizarlas y poder establecerlas en nuestro marco local, están alineadas también con esta reflexión que se hace a nivel global por parte de Price. Las principales conclusiones, previsiones a las que estamos sometiendo el futuro de nuestra industria es, seguimos creyendo en el crecimiento sólido de nuestra industria. Como habéis visto, el 10% es un dato que hemos reflejado en este 2014. Creemos que en el 2015 deberíamos superar, siendo bastante conservadores, los 5 puntos de crecimiento respecto a la inversión declarada en este 2014. Seguimos creyendo también que, aunque el display, y sobre todo en la parte de esto, tiene signos de debilitarse, creemos que seguirá creciendo y creemos que seguirá teniendo un componente relevante, muy acentuado, como veremos, por la parte de compra programática, pero donde creemos que realmente se va a concentrar el crecimiento de nuestra industria está muy apalancado, como decían Enrique y Borja, en el contexto de movilidad, donde se está concentrando el mayor consumo por parte de los usuarios, con crecimientos superiores al 15%, esperando también, como dicen ellos, que superemos esta cifra, y el vídeo, siendo un protagonista y sobre todo una disciplina que cada vez más está en auge, no solamente desde el ámbito del soporte, sino desde el ámbito de las marcas y de las agencias, en intentar potenciar esta disciplina, preveyendo unos crecimientos superiores al 20%. Como decía Rafa, el crecimiento de la parte programática este año ha sido acentuado, haciendo la corrección a la metodología respecto a años anteriores. Seguimos creyendo que va a ser una disciplina de empuje, de pilar clave también para el futuro de nuestra industria. Todo lo que sea la automatización, la eficiencia, la inteligencia, creemos que le dotará a nuestro mercado de una mayor solidez, y por lo tanto también prevemos que tenga signos de crecimiento de 2 dígitos, superando también el 15% de crecimiento en lo que sería la inversión de display.
Habéis visto también una fuente, o sea, un fuerte acento en la parte de digital signage. Estos medios tradicionales tienen un foco en la transformación digital, y creemos también que las marcas harán uso de esas nuevas capacidades en el ámbito tecnológico de este nuevo medio, y por lo tanto también creemos que será un medio que crecerá en menor medida, pero también tendrá unos signos de crecimiento en años este año. Y como decía al principio, yo creo que este es un punto de inflexión. Este cambio de metodología nos va a obligar también a seguir reflexionando si tenemos que seguir incorporando más información, tener el detalle de muchos más actores. La televisión conectada debería ser parte de nuestros to-dos en el estudio de inversión que lancemos en el 2015, y después formatos como el audio, que también está siendo relevante en otros mercados, y que cada vez más agentes como pure players como Spotify o radios digitales o radios convencionales que se están digitalizando harán mucho foco en este nuevo formato. Y por lo tanto también creemos que no solamente tenemos la obligación de dar la valoración de cuánto significa para la industria, sino que también tendrá signos de crecimiento. Conclusiones. Yo creo que hemos lanzado mensajes muy positivos, llenos de optimismo. Creemos que el haber superado la barrera de los 1.000 millones de euros de inversión es un hito relevante para nuestra industria. Hemos intentado dar una foto lo más amplia posible de lo que serían los principales pilares de nuestra industria en inversión publicitaria, tanto en el ámbito del desktop como en el ámbito del mobile o en el ámbito del digital signage. Como decía Marcos, se consolida nuestro medio como un segundo medio, además de con crecimiento, con una posición relevante, pero lógicamente con necesidad de seguir creciendo para alcanzar ese hito de posicionarse como primer medio dentro de la industria publicitaria. Pero bueno, haber alcanzado ya una cifra de un 23% nos consolida delante de muchos medios que sin duda están muy por detrás dentro de ese mix de medios en inversión publicitaria de nuestro país. Y bueno, y aparte de todos esos crecimientos que hemos estado dando, sobre todo acentuado en la parte de televisión, en la parte digital, bueno, algunos otros actores pues se han visto un poco más afectados, ¿no?, por este cambio de transformación digital, ¿no?, llegando a disminuir su peso dentro de la inversión publicitaria. Y poco más, quería dar unas palabras pequeñas de cierre, más allá de las previsiones y de las conclusiones. Para nosotros, como decía, es un punto de inflexión relevante, un hito. Este cambio de metodología creemos que nos da mayor solidez a la información que estábamos lanzando al mercado. Cada vez más se está acentuando todo este ecosistema de compra programática, y por lo tanto los niveles de solapamiento que existen en la industria nos hacían pensar que teníamos que ir más al ámbito del comprador y no tanto al ámbito del vendedor. Sin duda creemos que es un estudio sólido, pero tampoco somos muy conformistas, creemos que lo podemos evolucionar.